tardes, bienvenidos a una jornada súper noticiosa. Antes le contamos, sí, 23 grados en este momento en la capital, máxima de 27 para el día de hoy. Pero vamos de inmediato a la noticia que está marcando la jornada. Abrimos el informativo desde el Palacio de la Moneda. Está Ignacia Jiménez porque hace instantes estaban reunidos el presidente de la República, Gabriel Boric, con el ministro de Energía, Diego Pardo, obviamente a razón de esta polémica, este escándalo por el mal cálculo de las cuentas de la luz. Ignacia, vamos contigo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Se había movido acá en el Palacio de la Moneda con esta reunión que era esperada desde bien temprano en la mañana, cuando el presidente de la República, a su llegada al país desde este viaje a Roma, se vino de manera inmediata hasta el Palacio de la Moneda. Había sido el propio Diego Pardo que temprano había señalado que estaba en contacto permanente con el presidente de la República y que durante esta jornada justamente iban a reunirse para conversar sobre lo que ha causado mayor polémica en las últimas horas. Este error de cálculo en el cálculo de la tarifa eléctrica, que se tradujo finalmente en un error de cobro en las cuentas de la energía eléctrica durante el último tiempo. Un tema que ha desatado presiones sobre el Ministerio de Energía y en particular solicitudes de renuncia a Diego Pardo que han venido tanto desde el oficialismo como la oposición. Según información preliminar, la renuncia de Diego Pardo ya estaría sobre la mesa y se habría solicitado hace algunos instantes por parte del presidente de la República a el ministro de Energía. De hecho, hace algunos instantes Monse Andrés ingresó hasta acá, el ministro de Economía, hacia la oficina del presidente de la República. Solo pudimos preguntarle a qué venía. Nos dijo que venía a una reunión con el jefe de gabinete del presidente de la República y subió hasta el segundo piso del Palacio de la Moneda. Revisemos lo que dijo más temprano el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que estaba justamente en la región de Atacama, donde se refirió a esta presión que existía para sacar a Diego Pardo del Ministerio de Energía. Bueno, sobre ese punto, quien finalmente evalúa la gestión de los ministros de Estado y quien decide la forma en que se conforma el gabinete es el presidente de la República. Entonces, ¿el gobierno estaría respaldando al ministro Pardo en este caso, considerando que hasta la candidata oficialista también estaría pidiendo su salida? Bueno, sobre este punto es el presidente de la República el que decide la conformación de su gabinete y es quien finalmente evalúa el trabajo de las ministras y ministros. Claro, todo depende del presidente de la República, decía el ministro del Interior. La verdad que lo que se está esperando es finalmente la confirmación oficial para lo que sería la salida de Diego Pardo del Ministerio de Energía. Yo le decía a Monse Andrés que acá las presiones del mundo político han sido varias. Comenzó ayer bien temprano ya desatada esta información desde el Ministerio de Energía respecto a las tarifas eléctricas desde la oposición. Fue la UDI la que ayer a eso de las 10 de la mañana anunció una acusación constitucional en contra del ministro de Energía, buscando responsabilidades políticas de lo que han calificado un error metodológico en el cálculo de las tarifas. A esto, durante la jornada, se sumó el Partido Republicano y hoy día de hoy Renovación Nacional. A eso también se ha sumado una serie de solicitudes directas al propio ministro de Energía para que deje su cargo, que han venido tanto del oficialismo como la oposición. Y el día de ayer no fue nada fácil para Diego Pardo, porque cuando fue a la Comisión de Energía a explicar justamente este tema, fueron los parlamentarios tanto de oficialismo como de oposición que le pidieron que diera un paso al costado. Monse Andrés. Así es, hay que tener en cuenta que el presidente de la República llegó esta mañana de su viaje a Roma, a Italia, al Vaticano. Entonces, claro, es una reunión que tuvo apenas llegó a nuestro país. Hay que ver qué consecuencias tiene todo esto. Hay, por cierto, rumores todavía que vienen desde el Palacio de la Moneda de que habría ido, de que sería inminente entonces la ida del ministro de Energía, Diego Pardo. Y también hay que consignar una cosa importante. Bueno, tiene muchos ribetes, pero Diego Pardo, podríamos decir que era del grupo cercano
al presidente Gabriel Boric. Era, podríamos decir, de su círculo de más de confianza. Recordemos que él estuvo en el segundo piso hasta antes de que fuera ministro de Energía. Justamente cuando hay ese cambio profundo, después del plebiscito del 4 de septiembre, a la semana, a los 2 días, asume él, asume Carolina Toá, y él asume en Energía también en reemplazo, recordemos, de Claudio Huepe, que estuvo poco tiempo, pero hubo varios temas respecto a ENAP, el tema del gas de precio justo. Hay que hacer memoria, que significó al final la salida del entonces ministro de Energía. Llevaba 3 años y fracción, 3 años y un mes por lo menos, si es que se confirma esta noticia, Ignacia, y lo mencionaba recién la Monse, una presencia ayer, por ejemplo, de Diego Pardow en el Congreso, donde todavía falta mucha información por aclarar. En el fondo, lo decía ayer la CNE, esta metodología se aplica desde el 2017. Tenemos información, por lo menos los últimos decretos que se hayan reajustado los precios, llevan la firma de Diego Pardow. Por eso, políticamente, se le está cargando la responsabilidad a él. Pero hoy día no existe la certeza de que el año 2017, 18, 19, hasta el congelamiento de la cuenta de la luz, no se haya aplicado también esta metodología. El mismo Pardow, y lo conversamos más temprano en Canal 24 Horas con diputados que tuvieron una sesión, no tienen la claridad si es que en esos años también se aplicó esto. Todavía falta mucha información por conocer. Hay mucho por investigar, exactamente, porque las tarifas se congelaron en el 2019, sin embargo esta metodología 2017. Se instaura en el 2017. ¿Qué pasó también en esos 2 años? Obviamente que el sistema fue mucho más enredado porque hubo un congelamiento durante 5 años. Sí. Y ahí el cálculo obviamente era más complejo. Bueno, pero eso ya es más técnico. Políticamente en este minuto la noticia es lo que está primando. Nacha, nos quedamos pendientes entonces. Está reunido el presidente de la República con el ministro de Energía, Diego Pardow. Recordemos también una persona muy cercana, amiga del círculo de más amigos del presidente. Y Dani Linares también está con otro frente de esta misma noticia en el Ministerio de Energía. Dani, buenas tardes. Muy buenas tardes, claro, porque esto ha generado un problema para todos los usuarios con diferentes costos, ¿no?, de energía que han debido pagar de este sobrecálculo del IPC a través de este informe que da a conocer la propia Comisión Nacional de Energía. Pero esto ha generado, la verdad, que un descalabro importante, no solamente en los consumidores residenciales, sino que también en los pequeños comercios que han debido adecuarse a las tarifas eléctricas que han subido y bastante por la adecuación de los precios de las mismas, por el descongelamiento, pero además por este crecimiento adicional, por este sobrecálculo que finalmente se ha dado a conocer, que si bien se ha dicho que es un cambio metodológico que se va a corregir, esto va a ocurrir recién el 1 de enero del próximo año. Tenemos algunas declaraciones de algunas personas. Vamos. Vamos contigo. Sí, Andrés, ha llegado lo que estábamos esperando, la confirmación oficial desde la Presidencia de la República. Les paso a leer este comunicado. La Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de la República informa que Su Excelencia, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, ha aceptado la renuncia del Ministro de Energía, Diego Pardow. El Presidente agradece el compromiso y el trabajo desempeñado por Pardow. Asimismo, se informa que el mandatario ha nombrado a Álvaro García Hurtado como biministro de Economía, Fomento, Turismo y el Ministerio de Energía. Álvaro García cuenta con una larga trayectoria en el servicio público, la academia y el mundo empresarial. Es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Arts de la Universidad de Maryland y PhD de la Universidad de California en Berkeley. Así se confirma entonces la salida de Diego Pardow, algo que se había hecho inminente ya durante esta mañana, luego de las distintas solicitudes que venían desde el mundo político y que habían incluso llevado ayer a Diego Pardow a enfrentar una incómoda sesión en el Congreso cuando distintos parlamentarios de la Comisión de Energía le solicitaban su renuncia al cargo de ministro de Estado. Se confirma entonces su salida del Ministerio de Energía y queda hoy día como biministro Álvaro García, que llegó hace algunos momentos acá hasta el Palacio de la Moneda, y entiendo que está ese momento cuando todos le preguntábamos con quién venía a reunirse y él señalaba que no podía adelantar nada, pero que venía a una reunión con el jefe de gabinete del presidente de la República y evidentemente con el propio mandatario ya después de conocido este comunicado. Biministro, que no es extraño en este cargo, Andrés, y tú bien lo recordarás, porque han existido en la historia de este país otros ministros que han ocupado incluso estas dos carteras.
¿Tres? Incluso triministros, te digo, en su minuto, en el gobierno del presidente Lagos, estaba minería, energía y economía bajo el mismo mandato. En ese minuto yo recuerdo que fue, por ejemplo, José de Gregorio. Incluso el último ministro de Energía que tuvo Sebastián Piñera, Juan Carlos Llobet, también terminó siendo biministro. O sea, no es algo nuevo, son carteras que conversan mucho, Nacha. Ahí está el comunicado. El comunicado oficial lo tenemos en pantalla, tal lo que nos leía recién Ignacia, la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de la República. Se lo resumo un poco. Informa que Su Excelencia el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, ha aceptado la renuncia del Ministro de Energía, Diego Pardo Lorenzo. El Presidente agradece el compromiso y trabajo desempeñado por Diego Pardo y se informa que el mandatario ha nombrado a Álvaro García Hurtado como biministro de Energía, Fomento, Turismo y ministro de que llegó Economía. hace muy poco tiempo al Congreso, Ignacia, recordemos, para reemplazar a Nicolás Grau, quien asumió en reemplazo de Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda. Estos ajustes, e insistir en el punto, Ignacia, volvemos contigo, que no es primera vez que desde Energía asume una persona que también en ese minuto estaba en otro cargo dentro del gabinete. Es decir, el Ministerio de Energía en diversas ocasiones ha sido compartido con otro ministerio. Exacto. Y en general, el Ministerio de Economía con Energía no es tan raro, no es tan excepcional que se trate de un biministro quien desempeñe estos dos cargos, ¿no es cierto? Nacha, adelante. Sí, no es extraño, lo decían ustedes, yo cuando les trataba de hacer un poco de memoria ahí respecto a otros ministros que han estado en esta cartera y que han tenido doble cargo, justamente me refería a Juan Carlos Llobet, que tuvo también un biministerio al estar a cargo del Ministerio de Energía. En este caso le toca a Álvaro García, que ustedes bien lo decían, es nuevo en el gabinete y llega cuando se produce este cambio en el Ministerio de Hacienda. Nicolás Grau asume justamente el desafío de liderar la billetera fiscal del Ministerio de Hacienda y él llega a reemplazarlo al Ministerio de Economía. Hoy día asume doble desafío en poco tiempo y asume finalmente en la cartera de Energía también con un biministerio que hoy día tiene el desafío de enmendar el error, porque lo que decía ayer el ex ministro de Energía Diego Pardo era que estaban trabajando en buscar la fórmula para que a partir de enero se pudieran corregir justamente este cobro excesivo en las cuentas de la energía eléctrica. Y hoy día esa es la misión que tiene como número uno, sin lugar a dudas, el nuevo ministro de Energía, Álvaro García, que va a tener que buscar la fórmula de hacer efectivo este descuento que a final de cuentas ayer decían podía ser una de las fórmulas para arreglar lo que ocurrió con las tarifas eléctricas, pero no solo eso, porque hay también ideas, incluso del oficialismo, con proyectos de ley de buscar una compensación para que todo lo que se cobró de más en lo que se ha estimado según la CNE durante los últimos 2 años también sea compensado. Entonces, al menos en el punto político, el desafío de un acuerdo en el Congreso para buscar cómo mejorar, cómo arreglar este problema que llevó a la salida de Diego Pardo, no se avisora fácil tampoco. Sí, tú mencionas el tema, por ejemplo, de las compensaciones. Esto, recordemos, son trabajos que pueden demorar mucho en el fondo. Y aquí es lo que se ha hecho más comúnmente, más que entregar plata chinchín, más que transferencia a la población, lo que se hace son descuentos en las respectivas o futuras cuentas, tal como se hizo el reajuste al alza cuando se descongelaron, también cuando hay a la baja y cuando a la persona se le tiene que devolver dinero por algún mal cobro, por razón que sea. Generalmente lo que se hace son descuentos en el consumo, más allá de transferencia efectiva, transferencia directa a las personas de plata, que es lo que se busca ahora, pero es un camino que por lo menos yo no recuerdo que se haya hecho en otra oportunidad, que se haya efectuado. Claro, es súper importante eso, entender que no es que van a bajar las tarifas en enero, sino que, claro, a uno le van a cobrar menos por la luz porque están compensando lo que le cobraron de más. Pero no es que hay una baja de tarifas importante que se vaya a sostener en el tiempo. Aparentemente, esta devolución hecha en descuento va a durar 6 meses nomás. Y es probable que a partir de julio del 2026 se vuelva a la tarifa que correspondía a esa fecha, sin el doble cobro del IPC, obviamente, enmendado este error. Nacha. Y hay que ver finalmente qué pasa con la fórmula, porque de hecho de eso se ha hablado mucho en las últimas horas sobre cómo enmendar este error, cómo arreglar la tarifa que estaba mal cobrada hasta el día de hoy, que se sigue cobrando de manera errónea, porque está el tema que ustedes decían, que hay que ver si es que es una devolución, un descuento en las cuentas y todo, y hay que ver también qué pasa con el aumento tradicional que había que hacer en el mes de enero, y todo es una fórmula que hay que conjugar y que ahora el nuevo ministro de Energía, Álvaro García, va a tener el desafío de buscar ese mecanismo. La salida de Diego Pardo hoy día, lo decíamos al inicio de este contacto, viene antecedida de presiones
desde distintos lados políticos, y hay que ver si es que hoy día finalmente los parlamentarios de la UDI, de Renovación Nacional y del Partido Republicano, que habían anunciado una acusación constitucional en su contra, van a seguir con esta ofensiva que estaba en redacción, que todavía no estaba ingresada en el Congreso, porque evidentemente lo que ellos buscaban era sacar del cargo a Diego Pardo, que asumiera la responsabilidad política, y ahora lo que hay que ver es que si finalmente van a continuar con la insistencia de esa acusación ¿Nacha? constitucional para mantenerlo inhabilitado también de asumir cargos públicos. Andrés. Sí, porque incluso si queremos, en buen chileno, agregarle más pelos a la sopa, va a haber una vocería ahora de la ministra Camila Vallejo y Álvaro García, el próximo año incluso podría ser que no haya una baja, que haya un alza. ¿Por qué? Hoy día lo titula el diario El Mercurio en Economía y Negocios. Dicen, hay una deuda con las empresas distribuidoras, que son las empresas que finalmente nos entregan la luz en nuestras casas. Aquí es generación, transmisión, distribución. Hay una deuda, se arrastra desde el tema del congelamiento de las cuentas, por 800 millones de dólares. Si es que esa deuda, hay todo un trámite para subsanarla, para devolvérselas a las empresas distribuidoras. Si llegase a tener que devolver el próximo año, el alza de las cuentas de la luz por un periodo, puede ser de 6 meses, 10 meses, se tiene que determinar, puede ser del 10%. Es decir, en vez de tener una caída del 2%, podríamos tener un alza al final del 10% el próximo año. O sea, todavía hay muchos elementos por considerar, Ignacia Jiménez, respecto a lo que pueda suceder con la cuenta de la luz el próximo año. No está sí o sí confirmado que vaya a haber una baja. O sea, que hay muchos elementos técnicos a considerar. De hecho, yo creo que ayer se tiró un poco al voleo toda esta idea de que durante los primeros 6 meses iba a haber una baja del 2% según cada región, pero yo creo que todavía no hay ninguna información consolidada, porque creo que la autoridad tampoco tiene claro cuál va a ser el modelo que va a utilizar, porque tampoco se ha podido cuantificar, porque es muy difícil aún hacerlo rápidamente, cuantificar cuánto fue el cobro de más que se hizo a los usuarios. Nacha. Sí, bueno, y más allá de ese punto, hay que ir a los hechos, lo que va a pasar dentro de los próximos minutos acá en el Palacio de la Moneda. Ya se nos ha dicho que va a haber una vocería por parte de la ministra de la CEGICOP, Camila Vallejo, la vocera de gobierno, junto al nuevo ministro de Energía, el viceministro de Energía y Economía, Álvaro García, para entregar los detalles, por cierto, de este cambio que se ha producido durante esta jornada y, por supuesto, lo que estábamos hablando, la responsabilidad que viene ahora para Álvaro García, los desafíos que vienen en la cartera. Vamos a quedar atentos a lo que vaya a hacer esa vocería, por eso yo estaba mirando en algún momento hacia un lado, porque veíamos un movimiento en el set de prensa y de la vocería de gobierno, entonces estamos atentos a lo que vaya a ocurrir dentro de los próximos minutos. Todavía no nos dan la orden, eso sí, para ir a nosotros te vamos apoyando de prensa, pero nosotros te vamos apoyando mientras tú vas mirando para todos lados. Tú mira para todos lados, vamos conversando, aquí vamos transmitiendo entre todos. Lo decíamos antes. Bueno, yo creo que hay un tema político que es importante. La señal política aquí fue súper clara. Sí. El presidente aterrizó y Diego Pardo tuvo que irse de su cargo. Es decir, la señal política, yo creo que hay que entenderla también, que estamos a 2 meses de una elección. A un mes. 16 de octubre. Un mes de una queda elección. menos, Montserrat. Entonces, la verdad, bueno, pero también estamos a 5 meses del fin de un gobierno. Entonces, la verdad que abrir el flanco de una acusación constitucional a un ministro en ejercicio es algo que, sin duda, el gobierno quería restarse de ese problema de todas maneras. Porque incluso, vuelvo a un punto que mencionamos antes, Nacha, Montserrat, que si hablamos de responsabilidad política, aquí estamos hablando, claro, hay una responsabilidad política claramente de la autoridad que está ahora, porque no han habido bajas que se deben haber efectuado, por lo menos el último tiempo. Pero, insistimos en el punto, esta metodología se viene aplicando hace rato. Si hablamos de responsabilidad política, aquí hay una cuestión también de falla del Estado. O sea, han habido varios ministros, varios gobiernos para atrás, de acuerdo a la información que ha entregado la CNE. O sea, estamos hablando del 2017 en adelante. Aquí esto involucra 3 gobiernos distintos que quizás no se vio desde el año 2017 en adelante los errores en el cálculo. Mientras vemos la imagen ahí, justamente esa cámara da hacia la oficina del mismo presidente Boric. Así es. Ignacia. Y es interesante también saber que la información que al menos yo manejo es que fue la Superintendencia de Electricidad y Combustibles la que dio la alerta. No es que la CNE haya ellos, chequeando su propio proceso, se hayan dado cuenta de este cobro excesivo, sino que finalmente fue otra institución. Por suerte existen, ¿no? Que las instituciones finalmente se van fiscalizando unas a otras, pero fue la Superintendencia la que se da cuenta de todo esto. Pero aquí... porque es interesante también las responsabilidades políticas, porque quien firma el decreto de aumento tarifario
es el Ministerio de Energía, es el ministro de Energía. Lo ve esta comisión técnica, pero luego todo esto tiene que ser firmado convertido en decreto por el Ministerio de Energía. En este caso, obviamente el ministro, ¿no? Por eso hablamos del tema de la responsabilidad política, es un tema que ya es de larga data, insistimos con esta metodología, Ignacia, mientras es inminente un punto de prensa ahí en el Palacio de la Moneda de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, con el actual ministro de Economía, que va a asumir la cartera de Energía, se va a transformar en biministro de Economía y Energía, el ministro Álvaro García. Insistimos en el punto que asumió hace poquito la cartera de Economía en reemplazo de Nicolás Grau, que asumió Hacienda cuando dejó el cargo después de 3 años y medio el ministro de Hacienda entonces, Mario Marcel. Dejar el punto, aquí hay una responsabilidad política que asume el gobierno, como decía muy bien la Monse, aquí estamos a puertas de una elección, un mes más, una acusación constitucional con todo lo que eso revierte, con toda la pantalla que se gana, obviamente, políticamente, aquí es mucho más efectivo para la autoridad de turno sacar al ministro, poner a Álvaro García, sacar al ministro Pardow, pero si insistimos, yo insisto en el punto y lo subrayo, la responsabilidad política acá, si miramos para atrás, va mucho más allá de Diego Pardow. Es que qué importante que este tipo de situaciones tan duras para la población, escándalo como se le ha tildado, finalmente lleguen a esclarecerse y a transparentarse hasta el final. Porque aquí también hay una cantidad de entidades que juegan roles en esto. También hay una pregunta, ¿cuánto no se dieron cuenta, por ejemplo, las generadoras, de que quizás les estaba llegando más plata de la que ellos deben haber calculado? No se dio cuenta la CNE hace 2 años atrás. ¿Qué pasó con el ministerio? Yo creo que hay una serie de actores en todo esto que uno dice, ¿por qué aquí no se prendieron las alarmas, las banderas rojas? Porque llevamos 2 años de supuestamente este cobro excesivo. No es algo que pasó en un mes. Entonces aquí es muy importante que se llegue a esclarecer hasta el final y que estas cosas que son tan complicadas porque son técnicas, pero finalmente son las que redundan en la vida diaria de las personas. Entonces que no nos mareemos en lo técnico como disculpa para algo que influye tanto en el bolsillo de las personas. Y recordemos también que lo que han significado estos 3 años de Diego Pardow en el Ministerio de Energía ha sido súper complejo. Le ha tocado asumir todo el tema y calcular y algo que es políticamente bien poco digerible, que es el volver a normalizar los precios de la energía en nuestro país, insistir en el punto de que tuvimos 5 años con las cuentas de la luz congeladas, volver a normalizar, crear este concepto del subsidio eléctrico que hoy día abarca a 1,8 millones de hogares, a 4,7 millones de personas. Levantar ese subsidio eléctrico que en gran medida no solamente no lo paga el Estado, en parte lo paga el Estado, lo pagan las grandes empresas consumidoras de energía, pero levantar el subsidio eléctrico y también, en el fondo, junto con el subsidio eléctrico, normalizar las cuentas ha sido algo que políticamente, lamentablemente para este gobierno, se le ha cargado la mata a este gobierno, pero es algo que viene de 5 años para atrás. Nos vamos con Dani Linares. También hay reacciones de la gente, de los usuarios. Dani, estamos contigo. Último minuto. Sí, absolutamente. Ustedes lo mencionaban, esto es un tema que es absolutamente sensible para cada uno de los clientes de la red eléctrica a lo largo del país por todo este sobrecosto, ¿no? Todo lo que se ha debido gastar en estos tiempos que se cobró de más por este sobrecálculo del IPC, y eso ha significado una serie de acciones que han debido tomar los consumidores, no solamente a nivel local, ¿no? De lo que uno puede hacer en el diario, en su casa, sino que también los pequeños comerciantes que han debido tomar medidas incluso extremas. Hemos tenido testimonios de personas que cuentan con algunas congeladoras que las tienden a desenchufar durante el día, han tenido que cambiar los productos que venden porque mantenerlas conectadas al suministro todo el horario de funcionamiento de su local le hace imposible poder tener finalmente los ingresos que ellos esperan por el gasto de la energía mensual que deben tener. Tenemos algunas declaraciones, testimonios de lo que han tenido que vivir durante todo este tiempo. Vamos a revisar. En exceso, pero más que exceso, lamentablemente nosotros como comerciantes nos hemos sentido más afectados aún. Bueno, el dinero nunca te lo van a devolver, pero la opción sería de que el siguiente mes ya bajaran los consumos como corresponde, o sea, te cobren el consumo como corresponde. La verdad, malo, muy malo, porque se supone que cualquier error que nosotros cometamos nos cae el guante o nos sanciona, ¿no? 122.000. Sí. Y yo creo que hay que poner ya atajo a esto. Chile tiene que preocuparse.
Ahí están algunos de los testimonios y los escuchaba ustedes en el relato de que esto es una deuda de arrastre, ¿no?, del sistema, ya que se viene arrastrando hace varios años este cobro. Y lo quiero ligar con que hoy en la mañana estuvimos participando de una actividad donde estaban presentes exministros de energía del gobierno de Sebastián Piñera, del gobierno de la presidenta Bachelet, y ninguno estuvo disponible para poder hablar sobre este tema, entendiendo que esto finalmente no solamente atañe a este gobierno, a esta administración, sino que también viene ya arrastrándose hace varios años atrás, donde varias personas estuvieron ahí involucradas, lo tuvieron a la vista y no fueron capaces de advertir finalmente este sobrecobro que se estaba generando por calcular 2 veces el IPC. Conversamos temprano con el ministro de Energía, Diego Pardo, a esta altura exministro, donde le planteábamos esta posibilidad, ¿no?, de la responsabilidad del personal, que él le quepa, responsabilidad política, si estaba dispuesto a dar un paso al costado. Hasta ese momento, a las 9 de la mañana, la verdad que no se mostraba disponible aquello, pero sabemos finalmente lo que ocurrió a esta hora de la tarde. Escuchemos las declaraciones que obtuvimos de él bien temprano durante esta jornada. En lo personal, ¿no?, que usted dé un paso al costado sea parte de la solución. Es que eso no es algo que me corresponda a mí decir, eso es algo que le corresponde al presidente de la República. De nuevo, la tarea en la que yo estoy abocado, que es la que me ha encomendado efectivamente el presidente de la República, es implementar lo antes posible esta disminución en las tarifas que corrige la diferencia metodológica. Usted en lo personal quiere seguir. Es que esto uno no lo hace por gusto personal ni porque haya o no ganas. Esto es un trabajo y una responsabilidad del más alto nivel, y por lo tanto el trabajo que a mí me ha encomendado el presidente de la República es primero tratar de dar una explicación clara a la ciudadanía, en eso estamos, y también implementar lo antes posible esta solución de las discrepancias metodológicas observadas, que se debería traducir en una rebaja a las tarifas en próximo enero. Bueno, justamente eso yo creo que es muy importante lo que dice ya el exministro Pardo, que aquí lo fundamental es darle una explicación clara a la ciudadanía y un modelo claro de cómo se va a restituir el cobro excesivo que se hizo en las tarifas de la luz. Pero quiero anotar un punto, que es súper importante aquí la comunicación política que se hace de las cosas, porque cuando se hizo el congelamiento de las tarifas fue post el estallido social, poquito después del estallido social. Y porque venía un alza importante, y ese congelamiento había que comunicarle bien a la población que no era que no iban a subir más las tarifas que se congelaron, no, sí que solamente era una postergación del alza. Luego vino la pandemia, se fue postergando cada vez más, pero quizás mucha de la población no estaba consciente que tarde o temprano eso se iba a cobrar. No es que se condonó ese pedazo de tarifa mensual que correspondía según los modelos que justamente delinea la CNE. Entonces, cuando uno habla de congelamiento de tarifa, está mal usado el término, porque no es que se congelaron, sino que finalmente se trasladaron el cobro real a 5 años después, como lo que está ocurriendo. Por eso se sintió tan fuerte el alza de la tarifa eléctrica. Dani. Sí, sin duda, creo que aquello no estuvo, ¿no?, en la retina de todos los consumidores, porque se hablaba de este congelamiento, de que esto iba a quedar aquí, claro, pero eso es una deuda que se estaba generando desde el minuto 1 que comenzó a congelarse el precio. De ahí en adelante comienza a correr en buen chileno el taxímetro, ¿no?, de esta deuda que nos pilló de sopetón, porque la verdad que subió un 60-70%. La última fue bastante fuerte el mes de julio, cuando ya entró en vigencia la adecuación final de la tarifa y que finalmente dio el sobreprecio ya que tenemos hoy, pero es el precio real de la generación eléctrica, es lo que cuesta hoy día la energía, más allá de lo que ha significado este cálculo del IPC en doble oportunidad, pero hoy día se ha retomado el valor que tiene la generación eléctrica en nuestro país debido a todo este proceso que se fue implementando, que fue bastante difícil, que también conllevó una serie de apoyos como el subsidio eléctrico, que tuvo muchos detractores. Fue un tema muy difícil de tramitar en el Parlamento por el exministro Pardo debido a el costo que esto tiene para el Estado, a los costos que genera también para el propio sistema, poder financiar la mayor cantidad de clientes posible. Se buscaba que esto fuera incluso universal en su momento por algunos parlamentarios, pero se logró acotar a cerca de 4 millones de personas, 1,5 millones de hogares, pero fue un
trámite bien duro, incluso estuvo hasta peligrando la posibilidad de la existencia del subsidio eléctrico durante estos meses debido a no llegar a acuerdo de dónde se sacaba ese dinero para poder solventar este aporte, para que no se sintiera tan de golpe esta cuenta que iba a venir, en algún momento iba a venir de la vuelta de la energía. Es un costo que hay que pagar, que habitualmente pagamos, pero que claro, en ese caso en particular, a raíz de esa coyuntura, se vio suspendido su alza, su cobro. Mira, Dani, Monse y la gente que nos ve en la casa, expliquemos en números lo que ha sucedido en las últimas horas para entender un poco. Estamos a la espera de la vocería de la ministra Vallejo con el nuevo ministro de Energía y ahora también de Economía, el ministro Álvaro García. Entendamos en términos de números, desde dónde venimos y hacia dónde vamos. Que ojo, voy a insistir en un punto y lo vamos a mostrar en declaraciones de expertos. Podría ser que el próximo año no tengamos bajas, incluso tengamos alzas en las cuentas de la luz por una deuda que se arrastra con las distribuidoras. Vamos con la primera gráfica que hemos preparado mientras estamos a la espera del inminente punto de prensa en el Palacio de la Moneda. Este sobrecobro en las cuentas de la luz, insistimos en el punto, una metodología que se utiliza, o sea, este mal cobro, desde el 2017. Y no tenemos claro si es que se aplicó el 2017, 18, 19, como decía la Monse, previo al congelamiento. Todavía no se tiene esa información. Si esto solamente se aplicó el 24-25 o se aplicó en otras administraciones. Por eso hablamos de la responsabilidad política. Es toda del ministro Pardow. Claro, en este minuto y inminentes elecciones presidenciales y parlamentarias sale del cargo el ministro Pardow. A ver, el costo en términos de plata para los usuarios, para los consumidores, entre 100 a 110 millones de dólares de sobrecargo durante todo ese tiempo, de acuerdo al cálculo de la Comisión Nacional de Energía. Vamos con la siguiente estación. ¿Qué es lo que en esto repercute? El cálculo preliminar podría haber una rebaja a partir de enero de un 2% de la cuenta de la luz, dependiendo de la región en que usted viva. La caída puede ser desde el 0,5% hasta el 9%. Hay zonas donde va a caer más, hay zonas donde va a caer menos. En el norte realmente va a caer un poquito más, va a caer la cuenta un poquito más que en el sur. Insistimos en el punto. Aquí la cuenta de la luz que usted paga tiene que ver con la generación de energía, que eso es prácticamente 3/4 de la cuenta, la transmisión, llevarla desde ese punto que se genera hasta la ciudad donde se consume, y en la ciudad donde se consume se distribuye, es el precio de distribución. Son 3 etapas distintas. El más oneroso es la primera etapa, que es la generación. Vamos con la siguiente estación, seguimos explicando lo que ha sucedido. Y este es un tema que es bien importante, yo se lo mencionaba. Hay una deuda de arrastre con las empresas distribuidoras, con las últimas en este eslabón de la producción de energía, la que le entrega la energía a su casa. Hay una deuda de arrastre que tiene relación con lo que decía la Monse, con el congelamiento de las cuentas de 800 millones de dólares. Esa cuenta hay que pagarla. Esa cuenta, esa plata hay que devolvérsela a las distribuidoras. Es una plata que ellos debieron haber recibido y se congelan las cuentas, y obviamente que eso repercute en sus ingresos. Y eso podría, al final, de acuerdo a los expertos, repercutir, si es que esto se cobra el próximo año, es inminente, un alza en el 10% de las cuentas por un periodo no determinado. Es decir, el próximo año podría ser que no hay una caída en la cuenta, sino que el alza es mucho mayor a esa caída, y lo vemos y hacemos el ejercicio en la siguiente gráfica. ¿Qué pasaría entonces? Tendríamos esta rebaja por sobrecargo del 2%, pero un alza de 10% por esta deuda con las distribuidoras. Entonces, sumando y restando, 10 menos 2, haciendo un ejercicio súper simple, no decimos que esto va a ocurrir, pero podría ocurrir que el próximo año tengamos un alza en la cuenta de la luz, haciendo esta resta del 8%. O sea, nada es seguro, nada te asegura que al final tengamos, Monse, que nos ven en la casa, una caída en las cuentas de la luz del próximo año. Es un tema súper complejo, súper técnico de explicar, pero intentamos aquí hacer la bajada e insistir en el punto que aquí hay muchas directrices, muchas vértices donde revisar un tema que es bien complejo. Así es, tenemos declaraciones. Es rápido en anunciar una baja de la cuenta de la electricidad en un 2% por este error de contabilizar 2 veces la inflación, pero es bastante lento en anunciar el alza de un 10% en la cuenta de la electricidad, producto de esta gran deuda que tenemos con la distribuidora. Esto claramente genera un enredo comunicacional para los hogares, porque en un momento van a ver que la cuenta de electricidad baja 2% y después va a subir 10%. Bueno, y hoy día en la mañana, hace ratito atrás, pero justo antes de que se supiera ya la renuncia del ministro de Energía, hubo declaración y reacción de los candidatos presidenciales. Escuchemos. Lo más probable es que el ministro Pardow debe estar buscando pega en alguna de las empresas generadoras
eléctrica. Estos cálculos no se cometen errores triviales. Hay miles de personas trabajando en el ministerio y por lo tanto ahí tiene que asumirlo Pardo, pero él es amigo íntimo del presidente Boric y por lo tanto lo va a cuidar. Hasta el congelamiento. Quiero recordar que el gobierno también, para repetirse 4 años más, también propone bajar las cuentas de luz y lo único que han hecho es subir de manera obscena. Es una mezcla de incompetencia y de estafa electoral. La concesión constitucional es un tema institucional y es la sanción cuando un ministro es incompetente, el Congreso lo impugna. Así que yo estoy completamente a favor de esa acusación y de muchas acusaciones. Me parece un tema correcto. Es en paz, es institucional, te puedes defender. Es la manera correcta, no le tengamos miedo a las acusaciones constitucionales. Yo ayer mismo le habría pedido la renuncia. No es posible que situaciones de este tipo se den. El Estado y por ende el gobierno nos tiene que dar seguridad a todos nosotros y parte de la seguridad es que paguemos lo que es justo. No podemos estar pagando cuentas de luz extra y también hay que hacer un llamado de atención a las compañías. Ellos con certeza sabían que estábamos pagando de más y se quedaron calladitos. Ese no es el Chile que a mí me gusta. Mire, yo entiendo que este error viene de varios años. Entiendo además que esta metodología la define una comisión técnica de expertos, pero la verdad es que en mi gobierno los ministros van a tener que asumir sus responsabilidades políticas. ¿Usted le hubiese pedido la renuncia al ministro Pardo? La verdad es que sí. Así es, son las reacciones de hace minutos atrás de algunos de los candidatos y candidatas presidenciales. Reiteramos, antes de que ya se conociera la noticia de que efectivamente Diego Pardo presentó su renuncia como ministro de Energía. Y reiteramos entonces, quien asume esta cartera es el actual ministro de Economía, Álvaro García, que queda entonces en categoría de biministro, como ha sucedido en otras ocasiones, especialmente en compartiendo la cartera de economía y de energía, que muchas veces son materias que están muy unidas entonces en la administración pública y por lo tanto se han optado más de una vez por fusionar al menos no los ministerios propiamente tal, porque cada ministerio sigue con sus mismas cantidades de funcionarios, pero la autoridad que lo pero la autoridad exactamente. O sea, lo vimos al final, lo mencionamos recién con Ignacia Jiménez, el último ministro de Energía de Sebastián Piñera. En su segundo gobierno fue Juan Carlos Llobet, que también fue biministro, y ni hablar, yo me iba más atrás, casi la prehistoria, 20 años atrás, un triministro que hubo, que fue José Gregorio, de Economía, de Minería y de Energía. Vamos al Palacio de la Moneda y está Ignacia Jiménez, conectamos contigo con esta inminente punto de prensa, vocería de la ministra Vallejo y el nuevo ministro de Economía y Energía, Álvaro García. Nacha. Sí, se ha retrasado un poco Andrés Monse porque la ministra junto al nuevo ministro de Energía, biministro de Energía y Economía, Álvaro García, y el presidente de la República siguen reunidos en el segundo piso del Palacio de la Moneda, o al menos eso nos decían hasta hace algunos minutos atrás, entendiendo que se está afinando también lo que va a ser la bajada comunicacional de este cambio y las respuestas que tiene que entregar ahora el nuevo ministro de Energía. ¿Qué va a suceder con este cálculo tarifario que se tiene que realizar para enmendar este error metodológico? ¿Qué va a pasar también si es que hay otras personas que tengan que asumir responsabilidades, por ejemplo, dentro de la Comisión Nacional de Energía por este cálculo que estaba mal realizado desde el año 2017? Son dudas que están todavía abiertas respecto a lo que ha ocurrido en los últimos minutos con la salida de Diego Pardo del Ministerio de Energía. Yo le decía, estamos a la espera de que llegue entonces hasta acá, hasta el set de prensa de la vocería de gobierno, la ministra Camila Vallejo. De hecho, la señal oficial, Andrés Monse, ya señala que en instantes va a haber una transmisión justamente acá desde el Palacio de Gobierno, y ahora nos confirman que en 5 minutos más va a llegar hasta acá la ministra Camila Vallejo junto a Álvaro García para dar sus primeras declaraciones como ministro de Energía y de Economía, asumido hace algunos instantes, como lo conversábamos desde el inicio de este noticiero, cuando ya se conoce este comunicado de la Presidencia de la República que da cuenta de la salida de Diego Pardo y este nuevo cargo ahora de Álvaro García. Hay que ver qué pasa también con la CNE, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que las explicaciones también que el nuevo ministro le pida a este organismo, que es el organismo técnico? Hay que recordar que no es el ministro propiamente tal el que fija los precios, ¿no es cierto? Acá hay todo un sistema y supuestamente un organismo técnico
que tiene la expertise para temas tan complejos como fijar la tarifa cuando hay al menos 3 actores en el sistema eléctrico, que son las generadoras, las distribuidoras, la generación, la transmisión y la distribución. Y aquí estamos hablando, Monse, hablamos de un monopolio natural regulado en el tema de la luz y en el tema del agua. Perdonen que si me pongo muy técnico, porque en el fondo, ¿por qué es solamente una empresa la que entrega, por ejemplo, el tema de la energía? Porque usted al frente de su casa no puede tener un poste de Enel, un poste de CGE, un poste de otra empresa, porque en términos de inversión no da. Por eso se habla de un monopolio natural regulado. Y como bien dice la Monse, aquí las empresas o el reajuste no es de acuerdo a lo que a mí me parezca. Esto es todo regulado, igual que, por ejemplo, el precio del agua. Es todo regulado. Otra discusión si esto debiese ser estatal, privado, otra cosa. Eso es otra cosa. Pero en términos de prácticos, aquí lo que tenemos en Chile, en términos de la energía, es un monopolio natural regulado. Es una empresa la que usted le surte en su ciudad, quizá en otra va a ser otra, pero es una empresa la que domina en ciertos sectores, porque al final, por términos de inversión, es mucho más acotado. Y el precio que usted paga es regulado, se va reajustando de acuerdo a un polinomio de factores. Ahí entra el dólar, entran muchos elementos a considerar para calcular el precio de la luz. Regulado, pero eso no implica que sea cuestionado por muchos. Eso es otra cosa. Lo hablamos en la mañana con un especialista en el tema. Otra cosa es la regulación de estos precios, cómo se fijan, y en los términos es que están escritos los contratos. Muchos cuestionan finalmente cómo están estos contratos, al parecer escritos en piedra, donde la forma de fijar los precios para muchos no sería la más adecuada, y que en esta forma de fijar los precios quizás se explican alzas que podrían no ser tan grandes si es que hubiesen otros términos. Y por qué finalmente estos contratos no se pueden muchas veces discutir, porque son contratos de años, pero muchas veces se dice por qué no se sientan a la mesa los distintos actores y repiensan los términos de un contrato que se firmó hace 15 años atrás. Ya, mientras vamos esperando justamente la palabra de la ministra Vallejo, aquí vamos revisando otros números que tienen relación justamente con lo que estamos conversando, lo que está pasando, lo que ha pasado durante las últimas horas. Antes lo veíamos con la gráfica de tu bolsillo, ahora vemos otros números que le vamos a disponer acá. Tú mencionabas antes, Monse, lo del descongelamiento. De un alza ha significado de un 60% en las cuentas de la luz a partir del año pasado y este año. No a todos los hogares, recordemos que también rige en nuestro país el famoso subsidio eléctrico que hoy día se entrega a 1,8 millones de hogares en Chile. Estamos hablando de 4,7 millones de personas que reciben mes a mes. Esto hasta finales del próximo año, el subsidio eléctrico. También hay ideas de poder extenderlo por más tiempo. Como bien tú decías, aquí el tema del descongelamiento tiene que ver con la primera fase de la producción de energía, entre comillas, si lo hacemos en sencillo. Es la generación, donde está, por ejemplo, la termoeléctrica, donde está la hidroeléctrica, usted ve esa represa, ahí es donde se genera la energía. Eso es la generación, donde obviamente se crea esta energía. Después esta energía se transmite. Cuando usted ve en la carretera o en ciertos sectores, ve los cables que atraviesan, ahí está la transmisión, que es otro cobre. El 75% de la cuenta va acá. Después, el resto se reparte entre la transmisión y la distribución de energía. La distribución es la empresa que usted le surte en su casa. Enel, CGE, Chilquinta, Saesa, la que usted quiera, esa es la distribución. ¿Y cómo se calcula? Obviamente el precio tiene que ver con un polinomio que va el IPC, la variación del dólar, diferencia de facturación. Son muchos elementos técnicos que al final se conjugan en cuánto usted paga de cuenta de la luz. Vamos con la siguiente estación y vamos a explicar, y lo decíamos antes, en promedio va a ser un 2% de caída. Pero dependiendo de dónde usted viva, de acuerdo a diferentes cálculos, hay expertos que dicen que esto podría cambiar, pero dependiendo de dónde usted viva, por el factor que mencionamos antes, por la generación, transmisión y distribución, obviamente que no es lo mismo tener una casa en Aysén, tener una casa en Punta Arenas, tener una casa en el norte hacia el interior, que tener una casa en una gran urbe. Porque el cobro lamentablemente no es el mismo, porque al final el costo de esa energía no es el mismo llegar a ese lugar de consumo. 2% la caída promedio en nuestro país podría ser a partir de enero del próximo año, lo decía en este informe preliminar la CNE, pero por ejemplo en ciudades como Copiapó, 7,51% de caída. Esto de acuerdo a cálculos de la USACH, 7,51% de caída. En Valparaíso, 8,67% de caída a partir del próximo año. En Rancagua, 3,28% de caída. Eso en las regiones donde más va a caer la cuenta de la luz potencialmente, si es que se ejecuta tal como la información que tenemos ahora de acuerdo al cálculo de la Comisión Nacional de Energía. Estas serían las 3 regiones más
beneficiadas, entre comillas, no es beneficiada porque al final se está rebajando algo que por un mal cálculo, pero serían las que tendrían mayores caídas respecto al resto de las regiones. Por ejemplo, en la región metropolitana, no sé si hay más gráfica, pero en la región metropolitana la caída podría ser incluso menor al 1%. En otras regiones como Temuco, como Antofagasta, una caída del 2%. Es por eso que el promedio es mucho menor que estas tres grandes regiones que tenemos acá. En la región metropolitana, incluso en algunos sectores, una caída de 0,5%. Quizás ni la va a sentir en su cuenta de la luz, pero es parte de los números que se van conjugando en esta rebaja en las cuentas de luz, en esta caída, dado este mal cálculo que ha significado, entre otras cosas, lo vimos recién, la salida del ministro de Energía, ahora ex ministro de Energía, Diego Pardo. Pero ahí es súper importante también la comunicación que tengamos de esto. Así como el congelamiento, pensamos nosotros que la tarifa se congelaba y no que era un endeudamiento, claro, el fondo patear para el futuro, el alza de la tarifa. También es importante que cuando se decida cuál va a ser la solución a este tema, no se entienda como que las tarifas bajaron. No se entienda como que la luz va a bajar de aquí para siempre. Lo que sí, lo mínimo, es que se va a tener que calcular el precio con un IPC, no con dos, ¿ya? Pero igual va a subir, porque el IPC implica inflación y se aplica el IPC que siempre sube, ¿no es cierto? Entonces, se va a aplicar bien a partir de enero, no se va a aplicar 2 veces, entonces subiría igual. Lo que pasa es que ¿por qué se habla de una baja de la tarifa de luz? Es porque se devolvería lo que se cobró más. Lo que se cobró más se lo van a devolver en la cuenta y eso implica que le va a bajar la luz por un tiempo. No para siempre. Cuando se enmiende el error y terminen de devolverle todo lo que le cobraron de más, la luz va a seguir subiendo. Es por eso, por ejemplo, entre otros factores que... Ojalá no fuera así. Sí, el subsidio a la energía, este subsidio que entrega el gobierno, tiene un plazo perentorio. O sea, dura hasta el próximo año. Se entrega en promedio, dependiendo si una familia tiene 2, 3, 4 personas, es diferente el subsidio. Sobre todo a las familias que están en el registro social de hogares al 40% más desposeído. Claro, en total no se llegó a la meta que pretendía el gobierno, que era superar los 2 millones de hogares. Se llega a 1,8 millones de hogares, con un cálculo, con un costo que tiene para el fisco cercano, más que para el fisco, en total el subsidio 120 millones de dólares, pero el 20% de ello lo paga el fisco y el resto lo pagan los grandes consumidores, que son los grandes, las mineras, los grandes consumidores de energía están pagando este subsidio eléctrico. ¿Vamos a ir a la pausa? Sí, vamos a la pausa. Hay harto que analizar respecto a este tema, pero tenemos que hacer un corte y regresamos de inmediato. Lo importante, este es un proceso largo. El Ministerio Público se ha empeñado, ha hecho grandes esfuerzos por crear delitos, en este caso, acusaciones que son absolutamente falsas. Y espero que en este proceso, como le digo que es largo, finalmente quede totalmente demostrada mi inocencia. Las imputaciones que ha hecho el Ministerio Público son absolutamente falsas. Ha hecho un esfuerzo importante en crear delitos, ¿no? Y por eso tengo toda la confianza que finalmente, después de este largo proceso, va a quedar demostrada mi absoluta inocencia. Esas fueron las declaraciones del diputado Joaquín Lavín luego que la Corte de Apelaciones confirmara el desafuero del diputado, y Pamela Araya nos entrega detalles. Pamela, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Y cuáles son los delitos que investiga la Fiscalía de Alta Complejidad? Pues bien, son varios, son 6. Hablamos de fraude al fisco, tráfico de influencia, malversación de caudales públicos, delito tributario, además de falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento privado mercantil. Todo eso es lo que busca comprobar la Fiscalía Oriente. Por lo mismo, para que él pueda ser formalizado, era necesario quitarle, en este caso, su inmunidad parlamentaria. Solicita el desafuero a la Corte de Apelaciones y finalmente según dice la defensa, fue aprobado, pero no de manera unánime. Defensa que va a apelar, por supuesto, en la Corte de Apelaciones. Ahora, hagamos un recuerdo de por qué surgió esto en el marco de la investigación contra Katy Barriga como alcaldesa de Maipú, con todos los delitos económicos que fueron, por supuesto, ahí formalizados contra ella. Lo cierto es que sale esta lista de Joaquín Lavín Jr., el diputado, su esposo, que cuando ella era alcaldesa, lo que se investiga es que él habría tenido injerencia en una especie de, se le dice, alcalde en las sombras, tomando decisiones importantes en el municipio de Maipú. Por ejemplo, definiendo contratación de funcionarios y a la vez despido de otros, y también tomando decisiones que corresponden finalmente a la figura de la alcaldesa. Eso por un lado, porque está también lo relacionado con el fraude al fisco, y aquí es donde entran las boletas ideológicamente falsas. Tenemos la lista imprenta.
Es decir, con dineros que recibe el parlamentario habría pedido un servicio a una imprenta para imprimir afiches, un servicio que nunca se dio, pero él sí rindió estas boletas ideológicamente falsas, como se puede determinar, dineros que rindió y por supuesto ahí tuvo de vuelta. Y lo otro es una aplicación a través de un tercero, de un asesor, creó una empresa que se encargó de elaborar una aplicación, una plataforma de gestión territorial, así figuraba, pero según lo que dice el Ministerio Público, en realidad esto era de marketing electoral, ofreciendo servicios a otros candidatos, también a diputados, para que pudieran hacer este trabajo territorial, pero de cara a elecciones. Y por lo mismo acá es que se configuran todos los delitos que yo les acabo de mencionar. Vamos a escuchar lo que dijo la fiscal y también el abogado defensor de Joaquín Lavín León. Estamos muy conformes con la decisión que adoptó el Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones el día de hoy, que acogió la solicitud de desafuero respecto de todos los delitos y todas y cada una de las imputaciones. En este caso, se trata de un perjuicio fiscal de cerca de 112 millones de pesos aproximadamente, el cual puede ser ampliado y será ampliado de conformidad a la nueva querella del Servicio de Impuestos Internos, que aumenta el perjuicio fiscal debido justamente a la declaración maliciosa que se hizo de renta de los años 2018-2024. Además de esto es, en ningún caso existen los antecedentes suficientes para entender que mi representado cometió los delitos que se le imputan, simplemente es un paso previo para eventualmente seguir investigando. Hacia aquí nadie ha dicho que el señor Lavín es culpable o inocente de absolutamente nada, simplemente consiste que la Corte de Apelación entendió que había mérito suficiente para seguir investigando, nada más que eso. Nada más que eso, decía el abogado también que va a recurrir a la Corte Suprema para la apelación correspondiente. Respecto de las rendiciones, esto no solo era en el Congreso, sino también en el Servicio Electoral. ¿Quiénes son los querellantes? En este caso, la Municipalidad de Maipú, el Consejo de Defensa del Estado y también el Servicio de Impuestos Internos. Hablaron dos abogados querellantes acá luego de esta audiencia del Pleno de la Corte de Apelaciones y los escuchamos. Estamos conformes con el resultado de lo resuelto de este veredicto comunicado por la Corte de Apelaciones. Se acogieron los fundamentos que nosotros hicimos valer en relación con el estándar probatorio y con el cumplimiento en concreto, en este caso, de aquellos requisitos. Y nosotros hemos sido enfáticos en que ni nosotros como abogados ni el alcalde Bodanovich se prestaría para una persecución política ante los tribunales de justicia y por lo tanto hoy día el Pleno de la Corte de Apelaciones nos ha dado la razón, por lo tanto evidentemente estamos muy conformes, pero como ustedes saben muy mesurados en este resultado porque falta todavía la apelación, me imagino que la defensa lo va a hacer ante la excelentísima Corte Suprema. ¿Se van a preparar? Bien, en caso de confirmarse este desafuero en la Corte Suprema, ahí la Fiscalía tiene la posibilidad de pedir su formalización y, por supuesto, en el marco también de lo que se determine en el tribunal, solicitar medidas cautelares. Hay que recordar que también de confirmarse ya sería el sexto parlamentario, diputado en este caso, en estar desaforado, que tienen prohibiciones, pero no relacionadas con sus ingresos. Así es, no se suspende la dieta parlamentaria con un desafuero, eso no ocurre, ¿no es cierto? Sin embargo, no puede votar, no puede asistir a las votaciones. Igual le pagan. Le pagan igual si no se suspende la dieta parlamentaria. Bueno, pero es que también hay que, la presunción de inocencia es importante. Desaforado no es culpable de nada. Desaforado es que finalmente se lo empieza a investigar más allá de una imputación, ¿no es cierto? Al fondo se lo empieza a investigar básicamente como a cualquier otro ciudadano, eso implica el desafuero. Pero se queda con la dieta parlamentaria. Pamela Araya. Gracias, Pame. Último minuto. Volvemos al Palacio de la Moneda. Vemos la imagen, esa es la imagen de apoyo del exministro de Energía, Diego Pardow. Esa es la imagen en vivo. Estamos esperando la llegada de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y del nuevo, ahora biministro de Economía y Energía, Álvaro García, Ignacia Jiménez. Esos 5 minutos más largos de la historia. ¿Cómo le va?
5 que se han transformado en 20, pero ya quedarían solo algunos segundos para que aparezca ahí en el set de prensa la ministra Camila Vallejo con el nuevo ministro de Energía, Álvaro García. Mientras tanto, les comento que la UDI ya comunicó que deja desactivada esta acusación constitucional que iban a presentar para sacar de su cargo a Diego Pardo. Dijeron hace algunos instantes que, tal como ellos habían señalado, que si en menos de 24 horas no se removía a Diego Pardo, ellos no iban a presentar esta acusación constitucional, y finalmente eso es lo que hacen. Así que al menos se despeja esa duda de qué iba a pasar con ese camino que había iniciado en el Parlamento las bancadas de la oposición. No hay una acusación constitucional entonces en contra del ahora ex ministro de Energía. Yo les decía que ha sido larga la espera acá en La Moneda para esta vocería oficial de la ministra Vallejos y el nuevo ministro de Energía, Álvaro García. Y ahora ya sí deberían quedar solo un par de segundos para que ustedes los vean aparecer ahí en el podio, porque son varias las dudas. Algo de lo que hablábamos hace un rato atrás, que es finalmente qué va a pasar con este error metodológico, cómo se va a corregir finalmente este cobro que se estaba realizando en las cuentas de la energía eléctrica, que Diego Pardo había dicho la intención era corregirlo desde el mes de enero. Vamos a ver si eso sigue en pie, si es que es finalmente desde el año 2026 que comienza esa corrección en las cuentas de la energía eléctrica a lo largo del país, o si finalmente se va a buscar otro mecanismo. La otra duda también es qué va a pasar si es que aquí hay más personas que tengan que asumir responsabilidades, porque se entiende que Diego Pardo asume una responsabilidad política de mando, la que hoy día se le solicita acá desde el Palacio de la Moneda. La duda es de quiénes son las responsabilidades técnicas por un cobro que se estaba realizando de mala manera y que desde el año 2017 se había calculado así, que se había hecho efectivo por el tema del congelamiento de las tarifas hace solo 2 años, pero son 2 años de cobro que se hicieron a los clientes a lo largo del país. El otro es finalmente saber si es que esto se va a traducir en un descuento en las cuentas de la luz, si es que se va a traducir en algún otro tipo de compensación, como ya estaban pidiendo algunos parlamentarios. Otro punto tiene que ver también con cómo quedan los equilibrios políticos dentro del gabinete del presidente de la República, porque salió una ministro del Frente Amplio y ingresa otro del Partido por la Democracia. Ahí viene ya la ministra Camila Vallejo. Vamos a proceder a escucharla dentro de los próximos minutos para que dé cuenta finalmente de este cambio que se ha realizado esta jornada con la salida de Diego Pardo del Ministerio de Energía y el ingreso de quien ven ya en las imágenes, Álvaro García. Escuchemos a la ministra Camila Vallejo. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación y por su intermedio a las familias que nos están escuchando. Sabemos como gobierno que las cuentas de la luz son un tema importante para las familias chilenas y cualquier cobro injusto, sea cual sea su magnitud, debe ser siempre combatido. Esa es la convicción de nuestro gobierno. Como bien saben quienes nos están escuchando en sus casas, hace algunos días la Comisión Nacional de Energía publicó recientemente un informe donde se señalaba que se había detectado, abro comillas, una inconsistencia metodológica, cierro comillas, en los procedimientos aplicados a las tarifas o una parte de las tarifas eléctricas desde el 2017 a la fecha. Este problema, detectado en la metodología de cálculo por parte de la CNE, generó evidentemente una injusticia para con las familias. Cobros que no se deberían haber realizado en una parte de las tarifas eléctricas. Y es cierto que desde el 2017 ni los ministros de Energía, ni la CNE, ni las empresas eléctricas advirtieron de este problema metodológico. Pero también es cierto que somos nosotros gobierno ahora. Y por eso el presidente de la República ha determinado establecer responsabilidades políticas, en este caso, en el ex ministro de Energía, Diego Pardo. Y al mismo tiempo ha solicitado al actual ministro de Economía asumir la cartera de Energía en su calidad de biministro,
quien además ha tenido experiencia anteriormente en la materia. Dicho esto, queremos evidentemente agradecer al exministro Pardo por su trabajo, desearle el mayor de los éxitos, pero también reiterar y recordar que las decisiones que ha tomado el presidente de la República y que seguirá tomando tienen como norte principal encontrar y hacer expeditos los caminos de solución para las personas y al mismo tiempo trabajar para que este problema que se arrastra desde el 2017 a la fecha no se vuelva a repetir. Y para eso ha encargado tareas específicas al actual viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, a quien le dejo la palabra. Muy buenas tardes. Primero quiero agradecer la confianza que me ha depositado el presidente de la República al nombrarme en este cargo. Lo ha hecho con dos claros mandatos. Primero, compensar a las familias por el cobro injusto de que han sido objeto. Esa va a ser una tarea principal, determinar la magnitud de ese costo y encontrar el mejor canal para compensar a las familias. También me ha señalado la importancia de mantener el acelerador puesto en aprovechar las enormes oportunidades energéticas que Chile tiene. Desarrollar el hidrógeno verde en el norte y el sur del país, seguir potenciando nuestra capacidad eólica y solar, seguir modificando nuestra matriz energética para hacerla más limpia y más competitiva y ojalá exportar al resto del mundo energía limpia. Esas son las dos tareas que el presidente me ha encomendado y que desde ahora en adelante me aboco a ellas. Hola, buenas tardes, viceministro. Quisiera que me señalara qué medidas va a tomar en específico para revertir este mal cálculo de las tarifas y también, por otro lado, si es posible que las cuentas de los próximos meses se recalculen y no tengan esa alza errada o hay que esperar definitivamente al decreto desde enero. A ver, primero quiero señalar que además el presidente me encomendó solicitar la renuncia al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, cosa que ya he realizado, y también iniciar una auditoría interna al interior de la comisión para ver cómo es que no se detectó este cobro indebido. Y junto con eso determinar los canales más efectivos para devolver a estos recursos a las familias chilenas. No quiero adelantar canales aún porque quiero interiorizarme con detalle de la mejor manera de hacerlo. Pero el decreto, ministro, ¿no es posible dictarlo antes? ¿Hay que esperar este plazo o existe algún mecanismo para anticipar esa medida? Como decía, esa es una posibilidad, sí, de anticipar el decreto, pero quiero ver cuáles son las más eficientes y después optar por la que más rápido le va a llegar a las familias. Ministro, la renuncia que se solicita es porque él tendría la responsabilidad técnica, el secretario tendría la responsabilidad técnica. Y segundo, el tema de las compensaciones, ¿hay claridad de cómo se va a realizar eso? La responsabilidad de fijación de tarifas reside en la Comisión Nacional de Energía y por lo tanto la responsabilidad técnica en su secretario ejecutivo y esa es la razón por la cual se le pide la renuncia. El canal más eficaz para devolver los recursos a la familia es algo que vamos a trabajar con mayor profundidad. El objetivo es que llegue lo antes posible. Ministra Vallejo, buenas tardes. Quería hacerle una consulta sobre lo que usted también declaró. Dijo que el presidente ha determinado establecer responsabilidades políticas. De esto, si nos puede clarificar, ¿el presidente le solicitó la renuncia a Pardo o él la presentó? Bueno, él aceptó la renuncia y yo creo que es obvio y evidente que a solicitud también del presidente. El presidente entiende perfectamente lo que les decía anteriormente. Esto es algo que se arrastra del 2017 y si bien es cierto que ningún ministro de Energía anteriormente advirtió este problema, ni la comisión técnica mandatada por ley a calcular las tarifas,
lo detectó ni tampoco las empresas eléctricas. Nosotros somos gobierno ahora y entiende perfectamente que cuando se produce un problema de esta magnitud que afecta a las familias, que tienen una preocupación muy especial y diaria, ¿no?, en su economía familiar sobre las tarifas eléctricas, las cuentas de la luz, es que decide hacer valer la responsabilidad política, además de la responsabilidad técnica del organismo, insisto, mandatado por ley, técnico para establecer la fijación de estas metodologías de cálculo, ¿no? Una metodología que a todas luces generó una injusticia importante en las familias, independientemente, insisto, del orden de magnitud. Podremos decir que puede haber sido 2.000 pesos, 3.000 pesos, 10.000 pesos o menos, pero es una injusticia, ¿no? Son cobros que no correspondían a propósito de una metodología que sobreestimó la inflación y eso es algo que no se puede volver a repetir, además de las correcciones necesarias que se deben hacer, como decía el ministro de Energía y mandató el presidente a acelerar esos procedimientos. Lo importante es ver también qué es lo que falló de la Comisión Nacional Eléctrica, ¿no?, de Energía, que es una institución que existe hace bastante años en nuestro país y que no detectó este problema antes, ¿no? Porque necesitamos mejorar también la institucionalidad para que estas cosas no vuelvan a pasar. O sea, no solamente haber detectado este problema metodológico, sino que no se vuelva a repetir algo de tal magnitud hacia adelante. Ministra, acá igual hubo diferentes presiones, no solo por parte de la oposición, sino también por parte del oficialismo, diferentes parlamentarios y también la candidata del sector, Janet Jara, que incluso dijo que si ella fuera presidenta ya le habría pedido hace un par de horas la renuncia a Diego Pardú. ¿Cómo lo toman desde el gobierno y también si esto influyó finalmente en la decisión? Mire, ustedes saben que distintos candidatos y candidatas, parlamentarios, gente del mundo político se ha manifestado públicamente sobre este problema, ¿no? Pero el presidente lo que pondera es el impacto que tienen las familias, sobre todo, ¿no? Estamos hablando, insisto, de un cobro que se hizo de manera injusta por un problema metodológico de una comisión técnica que debería haber hecho un cálculo adecuado a la realidad para lo que es el establecimiento de una parte de las tarifas eléctricas y eso no se hizo adecuadamente y por lo tanto entiende que el impacto de las familias es lo gravitante para establecer responsabilidades políticas y técnicas en esta materia. Entonces, para resumir, esto tiene que ver con convicciones y con compromisos con nuestros compatriotas, más que por el pronunciamiento de un candidato u otro, de un sector político u otro, que además siempre son recurrentes frente a estas situaciones, ¿no? Pero lo importante y la centralidad son las familias chilenas. También preguntarle, bueno, sale el ministro Pardow del Frente Amplio, ¿van a haber reestructuraciones, entendiendo que ahora hay menos representación en este caso de esta colectividad o se va a quedar el gabinete así como está, reestructuraciones en el comité político, etcétera? O sea, mire, las decisiones de ajustes o cambios de gabinete son exclusivamente del presidente de la República y él siempre pondera distintos elementos y lo principal es el cumplimiento de las tareas que por mandato tienen los ministros y el propio presidente, de que es cumplir de buena manera con lo que esperan los chilenos y chilenas, ¿no? De que es trabajar todos los días por mejorar las condiciones de vida de las personas. Ministra, había trascendido que el exministro Pardow se había enterado de esta situación incluso antes de que saliera en la prensa. La pregunta es, ¿cuándo supo el ministro Pardow de esta situación y cuándo se le comunicó también al presidente Gabriel Boric o se enteró a través también de los medios de comunicación de esta polémica? Bueno, lo que nos informó el exministro Diego Pardow, lo que él ha señalado públicamente, que hace algunas semanas se enteró, y el presidente de la República me preguntó. Sí. Una vez se emitió el comunicado de la CNE y se publicó el informe preliminar. Buenas tardes. Quería consultarle a propósito también de las alzas en las cuentas de la luz que está programada para los próximos meses. ¿Esto tiene alguna incidencia en definitiva en que esta alza pueda ser menor? ¿Qué mecanismos son los que se pueden analizar bajo esa mirada en términos también de la compensación que puedan tener los clientes? Miren, independientemente de los procedimientos que lleve la SEC o los procedimientos de cálculo sobre las tarifas eléctricas en general, esto es un tema en particular que hay que resolver, ¿no? Efectivamente, la compensación o descuento en la tarifa de lo cobrado de manera injusta por el problema metodológico que tenía la Comisión Nacional de Energía es algo que se tiene que materializar, evidentemente, en las futuras cuentas de la luz. Y eso es lo que va a trabajar, efectivamente, el viceministro Álvaro García.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Preguntarle, ministra, llevándola a otros temas de contingencia respecto al reciente desafuero del diputado Joaquín Lavín León, sumado esto a distintos también desafueros que ya conocemos de los diputados y después también de conocerse este antecedente de que diputados ayer no asistieron a la Cámara a sesionar. ¿Cómo esto podría afectar al gobierno en su trabajo legislativo también junto a la Cámara de los Diputados y del Senado? Respecto a lo primero, la justicia está haciendo su trabajo, independientemente de los recursos, apelaciones o reclamos que hagan las partes involucradas, ¿no? O la parte acusada. En este caso, el diputado desaforado, ¿no? Camila Vallejo, que entre otros puntos, y lo decía también el ministro de Energía, el nuevo ministro Álvaro García Monse, se confirma también la salida del secretario general de la Comisión Nacional de Energía, Marco Antonio Mancilla, una información que no teníamos confirmada, pero la confirma Álvaro García. Se acepta, lo decía la ministra Vallejo, la renuncia, solicitud del presidente, y ella habla, claro, es un tema que viene desde el 2017, pero el gobierno ahora son ellos, y ellos deben asumir la responsabilidad política, pero también pone el foco, un poco el retrovisor y la mirada hacia atrás respecto a que esto viene de, por lo menos, hace 8 años. El 2017 supuestamente se habría creado esta forma de fijar la tarifa. Metodología, sí. La metodología. Entonces, por eso quizás se entiende lo que decía en el día de ayer el exministro Pardo, que aquí había una metodología y no un error. Pero es lo que ahí va a tener que determinarse, la verdad, que con mucho detalle, si efectivamente esto fue un error o una metodología mal aplicada, como se le quiera llamar, ¿no? Pero aquí es importante la transparencia. Pero lo cierto es que también Marco Antonio Mancilla hoy día está fuera de la Secretaría General de la CNE. Pasemos a revisar declaraciones de candidatos presidenciales después de conocer, obviamente, la renuncia de Diego Pardo, Evelyn Matei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser. La renuncia del ministro Pardo era inevitable. Igual hay que ver si hay otras personas que son responsables y que tienen que asumir su responsabilidad por este error. En todo caso, ahora lo más importante es que el presidente de la República tiene que explicarle a los chilenos cómo se les va a compensar por los miles de millones de pesos que se han pagado en exceso. Y el ministro Pardo se va, y eso es reconocer, en parte, la negligencia, porque esto no es un error, es una negligencia responsable y culpable de este mal gobierno. Así que espero que hoy día empiece la tarea necesaria para que se vayan todos los que tuvieron responsabilidad en este error, en esta negligencia, en esta ineptitud del actual gobierno. Señor presidente, esta creo que es la primera vez que oficialmente le exige la renuncia a un ministro. Lo debió haber hecho en ocasiones distintas, en ministerios distintos. No es la primera vez que hay equivocaciones serias en materia presupuestaria, en materia de cifras, en materia de datos. En esta ocasión, efectivamente, el presidente ha tomado la decisión correcta y ¿qué quiere que le diga? Me parece que al cuarto año de su gobierno ha madurado suficiente como para hacer valer las responsabilidades políticas cuando alguien tiene que pagar por ellas. Reacciones de algunos de los candidatos presidenciales, conocida ya entonces la renuncia del exministro de Energía, Diego Pardo, y reiterar lo que decíamos hace un instante atrás. Recordemos que la UDI había amenazado con una acusación constitucional si es que no renunciaba el ministro en el plazo de 24 horas. Bueno, luego de conocida la renuncia, la UDI ha señalado, ha declarado que desiste entonces de la opción de una acusación constitucional. 2 de la tarde con 19 minutos, nos vamos a la pausa en 24 horas al día y al regreso toda la información del mundo junto a Andrea Aguilar. Los candidatos, nos pilló la noticia. Estamos aquí en la mitad. Aquí, Monse, mira acá, estamos al aire. Ya. Estamos escuchando música y otra cosa. Son las cosas de la televisión en vivo. ¿Hablemos de cosas serias? Así es. Los candidatos... Ya, pongámonos serios. No, los yo candidatos... me pongo seria. Sí, lo logro. Los candidatos presidenciales participaron de la presentación oficial del documento Propuestas Transversales para el Chile del 2050. Así es, ahí estuvo el ex senador Guido Gerardi, que aprovechó para hablar sobre este proyecto que reúne a expertos, líderes y también a ciudadanos de múltiples sectores, también de instituciones de nuestro país, con el propósito de construir una hoja de ruta que espera sea tomada en cuenta para el proceso de modernización de nuestro país. Escuchemos. Acá hoy día tenemos la posibilidad de construir una visión común compartida. Lo que le hemos entregado a los candidatos y candidatas es un documento que representa el trabajo gratuito, colaborativo de 2.000 personas, que representa la posibilidad de tener un propósito.
de tener una visión común compartida, de tener una carta de navegación al 2025, porque son solo 25 años, pero si tenemos propósito podemos ordenar el presente. Chile puede estar en el centro del futuro. Hemos dicho todos, Chile tiene el mayor potencial para darle energía incluso a una parte del planeta, energía limpia. Eso supone tener 2 millones de megas al 2050, pero para eso tenemos que construir acuerdos, consenso, empezar desde ya a formar técnicos profesionales, es decir, nos permite tener un sueño país, pero también nos permite encadenar el presente con el futuro. Continuamos con información policial. Fue allanado el departamento del principal sospechoso de la desaparición de Krishna Aguilera, la joven de 19 años de San Bernardo. Esto luego de la detención del hombre de 45, que incluso sería su expareja. Sofía Carrizo con los detalles. Sofía, buenas tardes. Una serie de allanamientos se concretaron aquí en la comuna de San Bernardo durante esta jornada. Todo esto en el contexto del caso de la joven de 19 años, Krishna Aguilera, quien no se sabe de ella desde hace aproximadamente 12 días. El ingreso a inmuebles fue variado, fue en varios inmuebles, entre ellos uno ubicado en Puerto Grosso, una vivienda de aproximadamente 2 pisos, donde llega la unidad de búsqueda de personas de la Policía de Investigaciones, además de otras unidades donde en el medio de este operativo sacan una mujer esposada y la suben a un vehículo. Entre ellos también sacan un celular y se retiran del lugar. Estas son las diligencias que se han dado en el contexto de este caso, pero también recordemos que se suma a lo que pasó en las últimas horas con la detención de Juan Beltrán, un hombre de aproximadamente 44 años, quien acusa a la familia que fue la última persona que estuvo con Krishna antes de desaparecer tras haber asistido a este local nocturno. Tenemos declaraciones por parte de la autoridad en cuanto a la detención. Pasemos a revisarlo de inmediato. Logramos la detención de esta persona y logramos la incautación de evidencias para tratar de esclarecer la dinámica de la desaparición de la joven. Las evidencias dicen relación con aparatos telefónicos y otras piezas, digamos, que hemos logrado incautar y que estamos periciando. Y respecto a la obstrucción a la investigación, es que precisamente la persona que estamos pasando a audiencia en este instante, ¿no es verdad?, a nuestro juicio no ha colaborado con esta investigación y es blanco de interés nuestro y necesitamos corroborar parte de sus declaraciones. Esto se trata de una desaparición de personas, no de una persona que haya desaparecido voluntariamente, sino que es una persona que ha sido desaparecida y esa es la línea de investigación que estamos trabajando. Bueno, hay que mencionar que Juan Beltrán pasó de ser sujeto de interés en calidad de testigo a estar detenido, porque en primera instancia él se le acusa por 2 delitos de obstrucción a la justicia y de resistencia a un accionar policial, porque cuando la policía, luego de que la familia hiciera la denuncia, va a buscarlo, él se resiste a ser llevado a una unidad policial para que entregara información en calidad de testigo y ante esta resistencia golpea a uno de los funcionarios de la Policía de Investigaciones. Y finalmente, cuando ya es trasladado a una unidad de la PDI, él no colabora con el interrogatorio y por lo mismo se le acusa en el contexto de estas 2 situaciones estos delitos. Así que hay que ver cómo sigue avanzando la investigación que tiene obviamente a las policías trabajando en la búsqueda de esta joven de tan solo 19 años. Sofía Carrizo, muchas gracias. Buenas tardes. Este caso, bueno. Así es. Yo quería hacer un sumo. Pero queremos tener todos los días imagen de este Mundial de Sumo. De todas maneras, vamos a tratar de hacer algo. Muy bien. Gracias por habernos acompañado. Que tengan muy buenas tardes. Que les vaya bien. Chao, chao. Y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza.